Dile a la persona que está junto a ti, levanta un clamor al cielo para que los ángeles te escuchen y le digan al Señor, aquí hay un hijo del rey. Y dile al lado, tú eres hijo del rey, tú eres heredero, tú eres redimido, tú eres libertado, tú eres un hijo de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Antes de empezar el tema de hoy, quiero pedirte solamente que te pongas de pie un momento. Vamos a darle gracias primeramente al Señor por el proceso que llevamos la semana pasada de elecciones acá en el país. Hoy sabemos que ya tenemos un presidente electo y decirle al Señor que sea su mano quien guíe este país amado, este país querido por todos. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Vamos a decirle, Señor Jesús, hoy te doy gracias primeramente, Señor, porque una vez más vemos que tú estás con esta nación, Señor. Tú permitiste que se den unas elecciones sin novedades, Señor, sin violencia, sin contratiempos, Señor. Y hoy que hay un presidente electo, Señor, te pedimos que tú seas poniendo sabiduría sobre el presidente, Señor Novoa, que tú seas poniendo sabiduría y decisión, Señor, para poder dirigir esta nación, Señor. Pon bendición, Señor, sobre este país bonito, pequeñito, Señor, pero que tiene un corazón gigante, Señor. Vuelve, Señor, este país que sea una nación de paz, que sea una nación de unidad, que sea una nación, Señor, de prosperidad, que sea, Señor, una nación que esté lejana de la violencia, Señor, del narcotráfico, que esté lejana del sicariato, del asesinato, Señor. Te pedimos que tus ángeles, Señor, guarden cada ciudad, defiendan cada ciudad, Señor, y que tú vengas, Señor, con tu mano poderosa y gloriosa, Señor, abrir un camino nuevo. Es un nuevo inicio que nos estás dando, nos estás poniendo una nueva oportunidad delante de nosotros, Señor. Conmueve nuestros corazones para que seamos también actores. Seamos esos actores que empujen, Señor, el desarrollo de este país, Señor. Que no dependamos solamente de las autoridades, sino que también pongamos nuestro esfuerzo, Señor, nuestro compromiso con este país bonito, Señor. Hoy te pido que tú seas, Señor, abriendo los cielos sobre este país, este Ecuador bonito, este Ecuador precioso, Señor. Y que tú permitas que nuestras generaciones disfruten de ese país de paz, de amor y de unidad, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Señor. Wow, puedes tomar asiento, por favor. Bueno, el tema de hoy lo he llamado Cristo ha resucitado, la victoria nos fue dada. Tal vez nosotros hemos escuchado de todo el proceso que vivió Jesús en sus últimos días, pero no lo hemos visto a través de la mirada de Él, ¿verdad? Lo hemos visto desde afuera, pero tal vez no nos hemos puesto a pensar cómo lo veía Él. Y te voy a pedir que mires la pantalla, tenemos un video para que podamos ver de otra perspectiva el tema. Sabía que la hora había llegado. Entré a Jerusalén montado en un burro, mientras la multitud gritaba, Hosana. Pero sus corazones no comprendían lo que celebraban. Sus voces clamaban victoria, pero mis ojos veían la cruz. Pasé mis últimos días enseñando en el templo y lloré por Jerusalén, no por mí, sino por ellos, por ustedes. La mesa estaba servida. Tomé el pan, lo partí y les dije, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Lavé sus pies, el maestro, arrodillado como un siervo. Sabía que uno de ellos me traicionaría, y aún así
lo amé. En Getsemaní mi alma se quebrantó. Clamé al Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Pero mi voluntad se rindió ante la suya. Un beso marcó el inicio. Fui entregado, arrestado, abandonado, golpeado, y permanecí en silencio, no para defenderme, sino para defenderte a ti. Me clavaron las manos. El peso del pecado cayó sobre mí, y aún así clamé: Padre, perdónalos. Di mi vida porque los amo. Y cuando todo se cumplió, dije: consumado es. Pero no fue el final. Al tercer día, la piedra fue removida. Vencí la muerte por ti, para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mira, nosotros muchas veces podemos pensar que solamente fueron unos eventos que están escritos en la Biblia, pero fue una vida que decidió un día dejar de ser Dios, bajar a la tierra, padecer, dejar que sea golpeado, maltratado, lacerado, crucificado, todo por ti. Porque Él vino con una única convicción: salvarte a ti, dar la vida por ti, liberarte del pecado. Él vino a darnos ese único sacrificio que no se va a volver a repetir, aquel sacrificio de sangre y de cruz, para luego vencer a las tinieblas diciendo: he resucitado. Porque Él está vivo, porque Él resucitó, porque Él se levantó de los muertos, porque Él salió de la tumba y esa tumba está vacía. Y hoy el Señor está acá, Él está vivo, Él resucitó por ti y por mí. Él resucitó por su iglesia, Él resucitó por su pueblo. Él no está ahí, Él no está en la roca, no está en la tumba. Mira, hoy celebramos un evento que cambió totalmente al mundo. No celebramos un domingo así simple, sencillo, común. Hoy celebramos un evento único, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos aquel día donde se cantó la victoria en el cielo y donde las tinieblas temblaron porque fueron vencidas y humilladas por el Señor. Hoy celebramos ese único día, ese domingo de resurrección. Es una celebración especial de vida, de esperanza, de victoria sobre la muerte. Hemos pensado muchas veces que solamente tenemos que recordar aquella resurrección, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo te digo que debemos vivir la resurrección del Señor? Pero ¿cómo vamos a vivirla? Celebrando y festejando, celebrando esa victoria, celebrando que el Señor dio vida nuevamente a su Hijo y que hoy Él está acá dándote vida a ti. Yo quisiera que estés parado acá arriba y puedas ver que entre estas 1000 personas que estamos acá, el Señor está con cada uno de ustedes diciéndote: te salvé, di mi vida por ti, mi última gota de sangre fue valiosa porque la di para ti, porque eres nuevo, porque eres renovado, porque te di vida nueva. Yo quisiera que mires eso, como el Señor está abrazándote y te está diciendo: esto lo hice por ti, esto lo hice por ti. Conversábamos ahí adentro con Pastor Chris, y es verdad. Él me decía algo muy interesante. Nosotros cuando escuchamos y cuando recordamos el sacrificio de Jesús, nosotros les pasamos la factura a los fariseos, a los romanos, a los judíos. Pero quiero decirte algo: quien realmente crucificó al Señor fuimos todos nosotros. Esa factura estaba puesta en una forma equivocada.
fuimos nosotros. Pero aún así, el Señor decidió ir hasta el final por ti, dar la vida por ti, porque Él sabía que iba a resurgir de los muertos. De la muerte se iba a levantar, iba a ponerse de pie, iba a remover esa roca, iba a salir, iba a decir: estoy vivo. Las tinieblas fueron vencidas. Hoy el cielo celebra porque el Cristo vivo está aquí, porque el Cristo vivo no está dentro de una tumba, sino está aquí junto a ti. Dale fuerte ese aplauso si es para el Señor. Dale fuerte. Créeme que yo le daría el más fuerte aplauso al Señor, porque no estoy celebrando algo sencillo, estoy celebrando vida, estoy celebrando esperanza. Estoy diciendo: Señor, tú eres el único Dios que volvió a la vida, que resucitó, y como gracia te dio libertad a ti, me dio libertad a mí. ¿Cuánto tengo que celebrar? ¿Cuánto tengo que celebrar, Señor? ¿Cuánto tengo que agradecerte? Gracias, precioso Jesús. En 1 de Corintios 15:17 la palabra dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y es verdad, porque si nosotros hablamos de un Dios vivo, ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucitaba? Nuestra fe se quedaba ahí. Pero déjame decirte que Él resucitó. Él resucitó y nuestra fe es verdadera, porque creemos en ese Dios que está vivo, que venció la muerte. En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Dile a la persona que está junto a ti: el Señor te dio vida. Vamos, dile: el Señor te dio vida, te dio una nueva oportunidad, porque Él te ama. Vamos, regresa a ver y dile: porque Él te ama, así como eres, tal cual, Él te ama. Tú tienes un Dios poderoso y fuerte. Tú tienes a Jesús que dio su vida por ti, para perdonar tus pecados, para hacer que ahora estés vivo. Porque si en la palabra dice que Jesús está vivo, pues nosotros también vamos a vivir, ¿verdad? Vamos a tener una nueva vida. Jesús murió como un cordero. Él murió como un cordero. La palabra nos cuenta que Él caminó como cordero al matadero, calladito, sin hacer nada, sin defenderse. Lo golpeaban, lo insultaban, le latigaban, pero Él no dijo nada. Fue como un cordero, calladito, quietito. Él hizo silencio para defenderte a ti. Él no se defendió porque Él sabía que tiene que defenderte a ti. Y cuando Él resucita, Él se levanta como el león de la tribu de Judá. Aquel león que solamente ruge y las tinieblas tiemblan. Hay momentos que debemos mostrar la cara de corderos, mansos, callados, quietos. Pero cuando viene el pecado, cuando viene el diablo a amenazarte, cuando él viene a quitarte la paz, ahí es cuando tenemos que sacar esa cara de león y rugir y decirle: no vas a poder, porque ya hubo uno que te venció. Ya hubo uno que venció a las tinieblas. Ya hubo uno que te humilló en tu propia casa. Y Él está conmigo. Y ahí las tinieblas, créeme, van a retroceder. Van a retroceder. No hay prueba que no puedas pasarla cuando sacas realmente esa imagen de león que tú tienes adentro, esa cara de león que ruge fuerte para ahuyentar a las tinieblas. Mira, Jesús, quiero contarte, está escrito que Él tuvo 4 encuentros con la muerte. Uno fue con Talita, aquella niña que falleció. Pero cuando le dijeron a Jesús que había muerto, Jesús dijo: no, la niña no está muerta, solo duerme. Y luego fue y le dijo: Talita cumi, levántate. Y se levantó, le dio vida nuevamente. El segundo encuentro fue con Lázaro. Cuando él llegó a los 4 días de estar muerto,
Se fue a la tumba cuando todos estaban llorando, cuando todos incluso le reprochaban a Jesús que le dejó morir. Y él solamente fue, se paró en la tumba y le dijo: Lázaro, levántate y sal. ¿Cuántas veces el Señor a ti te ha dicho: levántate y sal? Y sal del lamento, sal de la tristeza. Segunda vez que venció la muerte. La tercera, cuando murió el hijo de la viuda de Naín, él fue, interrumpió el cortejo fúnebre y dijo: levántate. Y el muerto se levantó. Pero la más importante fue el encuentro de su propia muerte. Cuando él fue crucificado, cuando el infierno estaba ya celebrando que él había vencido, que habían vencido al Hijo de Dios. Pero ahí es cuando viene el poder del cielo, el poder de Dios, y lo levanta y lo resucita, y hace que él salga de la tumba, que deje esa tumba vacía, que deje su manto en aquella tumba y salga y te diga: he resucitado, estoy aquí para darte vida, para darte vida. En estas 4 ocasiones, ¿quién venció? ¿La muerte o Jesús? ¿Y por qué dudas que Él puede sacarte de la situación que tú tienes? ¿Por qué dudas en que no vas a poder salir de la crisis que estás viviendo? Si Él te demuestra con escritura que venció a la muerte varias veces, aún su propia muerte, no va a poder sacarte de tu crisis. Él resucitó, Él resucitó, Él resucitó. Él está aquí, Él está vivo. Él venció, Él es victorioso. Y quiero contarte una historia. Lo voy a decir en mis palabras, no está escrito, pero sí quiero llevarte un poco a esos últimos días, a los 3 últimos días de Jesús. Un jueves Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, temblando, sudando sangre. Él sabía lo que se venía, él sabía a lo que se iba a enfrentar. Y él estaba abatido, estaba destrozado, al punto de decirle al Señor: Señor, si es posible que pases de mí esta copa, pero si es tu voluntad, que se la haga. Él tenía una crisis en su corazón, una crisis en su vida. El día viernes lo capturan, lo golpean, se burlan de él, lo latiguean, lo destrozan. Él empieza ya ahí a derramar su sangre. Y cada gota que caía, era un nombre tuyo. Era un Fercho, era un Evita, era un Pascris, era un Chicho, era un Juan, pero una Dani. Cada gota de sangre él empezó a derramar desde ese momento. Y él empezó a decir: esto es lo que debo hacer. Esto es lo que debo hacer. Fue llevado luego caminando, cargando su cruz por ese sendero hasta llegar al Gólgota, donde fue no solamente golpeado, sino fue crucificado de pies y manos. Pero él tenía esa convicción de que lo estaba haciendo bien, porque era para salvarte. Él sabía lo que estaba haciendo. Y dice la palabra que hubo un silencio y una oscuridad, hubo tinieblas en toda la tierra, en todo el mundo. Había confusión, la gente no sabía por qué está pasando esto. Decían: pero si Él es Dios, esto no debería suceder, Él debería salvarse. Aún sus discípulos decían: no puedo creer esto. Aquel que vimos que dio vida, aquel que devolvió la vista a los ciegos, aquel que hizo milagros, está ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Estaban confundidos. Y dice la palabra que hubo un silencio. Hubo un silencio total. Ese silencio que a veces llega a nuestra vida, ¿verdad? Cuando le decimos al Señor: Señor, háblame, dime qué debo hacer, cómo puedo salir de esto. Y hay un silencio. Ese silencio que golpea fuerte, porque no sabemos nada a nuestros ojos, pero que el Señor está haciendo algo.
Él está haciendo algo. Él está haciendo que suceda un plan perfecto en el cielo. Eso estaba haciendo con el Señor. Eso estaba haciendo con Jesús. Y al final del día viernes, ya en la tarde noche, dice que Jesús, estando clavado en la cruz, dijo algo muy importante: consumado es, consumado está, hecho está. Él hacía una declaración de que la palabra y que el propósito de Dios se estaba cumpliendo ese día. No por él, por ti. Se estaba cumpliendo. Él hacía esa declaración que al mismo tiempo estaba llevándonos a un compromiso en la cruz. Él estaba dándonos ese ejemplo de llegar hasta el final, de llegar hasta el final. Y el día sábado, el día viernes, yo me imagino el Señor dando su último aliento de vida en la cruz, diciendo: consumado está. El infierno debe haber empezado una fiesta, una celebración, festejando que vencieron al Hijo de Dios, que mataron al Hijo de Dios, que no pudo con las tinieblas, y deben haber estado en una gran celebración. Pero lo que no esperaban es que de pronto la Escritura nos dice que el Señor, que Jesús descendió a lo más profundo y oscuro de la tierra. Él descendió y llegó a aquel lugar donde nunca hubo luz, donde siempre vivieron en tinieblas. Y de pronto llegó una luz a irrumpir en esa celebración. Y yo solamente me imagino al Señor diciendo: ¿de qué victoria hablas si yo estoy vivo? Si yo estoy aquí, ¿de qué victoria hablas? ¿Qué festejas? Ahí los demonios me imagino que estaban corriendo de un lado para otro, chocándose, porque no sabían cómo huir, no sabían por dónde salir, porque el grande estaba ahí. Y de pronto la serpiente, el diablo, queriendo escabullirse por ahí, pero Jesús deteniendo el paso y diciéndole: ¿a dónde vas? He venido a aplastarte la cabeza, porque hoy vengo a vencerte en tu propia casa. Ese momento las tinieblas fueron vencidas. El diablo fue vencido en su propia casa, fue humillado en su propia casa. El día sábado todos pensaban: el Hijo de Dios está muerto. Pero Dios tenía algo diferente, algo distinto. Él estaba haciendo algo grande, algo importante. Y cuando Jesús desciende, va a la muerte y le arrebata las llaves. Y luego va y arrebata las llaves del infierno, porque en Apocalipsis nos dice que Él tiene en su poder las llaves de la muerte y del infierno. Él entró a la misma oscuridad a arrebatar las llaves para darte libertad a ti, para darte libertad a ti. Ay, debo decirte algo: puedes pasar problemas, crisis. No temas, no temas a las amenazas del diablo. El diablo puede estar diciendo y amenazándote, poniéndote miedo. No le temas. Jesús lo venció. Jesús venció al diablo. Jesús venció a la muerte. Él ya luchó por ti. Él te dio la victoria. ¿Por qué temes? Quiero que repitas conmigo: no debo andar peleando con el diablo. No debo decirle que voy a ganarle. Solo debo ponerle en su lugar y decirle que a él le toca el lugar de los vencidos, de los perdedores, y a mí me toca el lugar de los vencedores, como un hijo de Dios, porque soy un hijo de Dios. Y eso tienes que declararlo: eres un hijo de Dios. Dile a quien está junto a ti: eres un hijo de Dios, eres un vencedor. Tú venciste por la gracia de Dios. El día domingo Jesús se presenta a una mujer. Nos cuenta la Biblia que va María y ve la tumba abierta y no había nadie.
Y habla con un hombre que estaba afuera. Ella pensaba que era el hombre que cuidaba el huerto. Y le dice: ¿qué pasó? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde lo pusieron? Y aquel hombre, que era Jesús, le dice: hija, estoy vivo. Ve y diles a mis hermanos que he resucitado. Y María sale, pero como toda mujer, volada. Y la historia se contó completita, con punto y coma. Porque si hubiese sido un varón, la resumíamos en 2 palabras: Cristo resucitó. Pero María va y les dice a los discípulos lo que estaba pasando. Entonces dice que Juan y Pedro salen igual corriendo a la tumba. Y aquí algo muy importante: llegan a la tumba, llega primero Juan, ha sido más rápido que Pedro. Y él llega y ve la tumba vacía, pero se quedó ahí, no se atrevió a entrar. Y dice que enseguida llega Pedro, y Pedro, sin preguntar, se metió a la tumba, y en verdad ya no estaba el cuerpo ahí. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? ¿Tú eres de aquellos que se atreven a llegar solamente hasta el lugar donde te dijeron que está Jesús? ¿O eres de aquellos que da el paso para acercarte a Él y aun cuando no está, creer que está contigo? Ahí empieza esta nueva historia para los discípulos, donde Jesús se les presenta, les empieza a demostrar, decirles: miren, aquí están mis manos, estoy vivo, soy yo. Porque no lo reconocían, dice la palabra. Pero ahí les dice que Él tenía que ascender, que Él tenía que ascender al cielo. Pero antes de ello dijo: los voy a llenar del Espíritu. Ese Espíritu que les da poder, que les da autoridad. Ese mismo Espíritu que está contigo, ese mismo Espíritu que está acompañándote día y noche, que te está dando la fuerza y la sabiduría para vencer los obstáculos. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús, ese mismo Espíritu que animó a los discípulos, es el mismo Espíritu que está contigo, que está sentado junto a ti. Yo sé que quien está sentado junto a ti no tiene cara de espíritu, pero está ahí. No pensemos que el Señor no se acuerda de nosotros. No pensemos que la resurrección solamente fue un evento, solamente fue un día. La resurrección de Cristo nos dio vida cada día, cada día. Yo quiero llevarte a la palabra en Romanos 6:4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repite eso: andemos en vida nueva. En vida nueva. No te está diciendo en la misma vida que tienes o que piensas tener. Te dice en vida nueva. Si el Señor resucitó, Él vino con una vida nueva para ti. Él no quiere lo mismo del pasado. Él no quiere que sigas anclado al pecado, que sigas anclado a la mentira. Él te vino trayendo vida nueva. Vida nueva. ¿Y cómo yo represento esa vida nueva? En la victoria sobre el pecado y la muerte. Ya no estamos esclavizados al pecado. En Cristo somos libres. La confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios. Su resurrección es la prueba de su divinidad y del cumplimiento de las Escrituras. ¿Cómo más representamos en la promesa de vida eterna? Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Hay esperanza más allá de la tumba. Hay esperanza. Y por último, una vida nueva aquí y ahora. La resurrección no solo habla del futuro, sino del presente, de este momento, el que estás tú viviendo.
Somos nuevas criaturas llamados a vivir en la luz con propósito y con gozo. Repíteme conmigo: con propósito y con gozo. Con gozo. ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Si el Señor te dice que en la nueva vida tienes que estar con gozo y con un propósito, yo solamente el hecho de pensar que tengo un propósito en el Señor ya me da alegría. Ya debería estar de pie, saltando y diciendo: gracias, Señor, porque tu resurrección me libró de muchas cosas y me dio una nueva vida. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántas veces hemos repetido esa frase? Cristo vive. Pero ¿cuántas veces la hemos creído realmente? ¿Cuántas veces? Porque Cristo vive, sé que yo también viviré esa nueva vida que Él me está prometiendo. ¿Cómo vivo una nueva vida? Con una nueva identidad. La resurrección nos da una nueva identidad en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado ni definidos por nuestro pecado. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Él, a quien dio la vida por ti. Espíritu Santo. 2. Vivimos con esperanza en medio del caos. En un mundo lleno de crisis, de enfermedades, de violencia. La resurrección nos recuerda que la muerte no es el final, que no estamos derrotados. Cristo venció al mundo. Y en la palabra dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció, Él ya lo venció. Él venció por ti y por mí. No estés afligido. Si Él venció, nosotros también seremos vencedores. ¿Cuántos de ustedes se creen vencedores en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes son vencedores en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes celebran que son vencedores por la sangre de Cristo? Espíritu Santo. Vivimos una vida de victoria y libertad. La resurrección nos habilita para vivir en victoria sobre el pecado, sobre la tentación y la condenación. En Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no sirvamos más al pecado. Somos hechos nuevos. Somos hechos nuevos con victoria y libertad. No vuelvas a decir no puedo. Tienes una prueba al frente. No vuelvas a decir no puedo. No vuelvas a pensar siquiera estoy derrotado. Porque déjame decirte que sí puedes. Porque el mismo poder que levantó a Jesús está contigo. El mismo espíritu que levantó a Jesús está contigo. Y tú lo puedes. Tú puedes vencer. Tú puedes vencer. 4. Vivimos para ser testigos vivos del poder del Espíritu Santo. La resurrección no es solo para nosotros, sino para compartirla con los demás. Contarles esta historia y hacerles entender que también tienen una vida nueva. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Testifica. No te quedes callado con lo que el Señor está haciendo en tu vida. No te quedes callado y no tengas vergüenza de lo que fuiste y de lo que el Señor logró hacer contigo, porque dice que debemos ser testigos del poder del Espíritu Santo, ese Espíritu que dio poder al Señor. Y 5, vivimos para servir y amar como Jesús lo hizo.
En la palabra en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos creen que el espíritu mora en ti? Que aquel que levantó de los muertos a Jesús también está contigo. El mismo poder que levantó a Cristo vive con nosotros. No lo dudes. No lo dudes. ¿Alguna vez tú has pensado cómo sería aquel día cuando Jesús ascendió al cielo y llegó delante del Padre? Yo solo me imagino una conversación. Padre, aquí estoy. Vencí a la muerte. Todos los que estaban perdidos los rescaté. Y los rescaté a precio de sangre, a precio de cruz. Y el Padre diciéndole: hijo mío, sabía que ibas a llegar hasta el final. Y el Señor diciéndole: el enemigo puede estar diciendo que, Juanjo, eres rechazado, no sirves, no eres nadie. Pero Jesús diciéndole delante del Padre: pero Él es valioso, porque yo pagué con mi sangre su vida, yo le rescaté con mi sangre. Diciéndole: Cori, tal vez no eres amada. Ella no es amada. No, ella no va a trabajar. Ella no le va a servir al Señor. Eso dice el diablo. Pero el Señor diciendo: yo por ella también di mi sangre, también la rescaté, también le di una vida nueva. Y el Señor seguía conversando con el Padre y diciéndole: toda la deuda fue pagada, toda la condenación fue pagada. Yo liberé a tu pueblo, yo liberé a tus hijos, y tú estás ahí. Ponle tu nombre, ponle tu debilidad que el diablo tal vez te está recordando, y dile: Cristo pagó mi deuda, pagó mi pecado con su propia sangre. Soy valioso, soy valiosa, porque Cristo me liberó a precio de sangre y a precio de cruz. No fuiste comprado con pesetas, con centavos. Fuiste comprado a precio de sangre, la más valiosa.